Ok, bien, hermanos, pues en esta clase vamos a juntar eh, dos lecciones. Vamos a ver una de las clases especiales de Isaías en el libro de Mormón y vamos a tratar de continuar y concluir el tema de la Santa Cena que hemos estado desarrollando para entender el nuevo y sempiterno convenio. Entonces vamos a ver cómo es que se unen Isaías, libro de Mormón, convenio sempiterno. Entonces todas estas cosas se van a enlazar de una manera que incluso cuando yo lo entendí, me quedé muy sorprendido de los misterios de Dios. Bien, bueno, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que se conoce como la autosuficiencia espiritual, que bueno, finalmente es el consejo de poder ser, de no esperar a que alguien venga a enseñarnos, sino que tener el interés genuino e individual por aprender. Pero me gustó más esta declaración de Elizabeth Bernard, donde nos muestra que no importa los modelos, no importa si hay instructor o no, lo que importa es el interés genuino y el espíritu. Entonces, esas son cosas claves. Después estuvimos repasando eh, algunas escrituras, son profecías concerniente al final de los tiempos, cuando el Espíritu de Dios sería derramado, se daría al hombre y a la mujer un espíritu renovado, un nuevo corazón, para que entonces pudieran grabar su ley y entonces pudiéramos constituirnos como un ejército sin precedentes. De tal forma que no existiera un maestro, sino que todos serían enseñados por el Dios de Israel. Y entonces, y solo hasta entonces, vendrá la paz a tus hijos, dice el Señor. Entonces, eso es algo que se espera de que logremos cada uno de los miembros de esta iglesia y de todas las demás. Sin embargo, deseamos si seguimos siendo dependientes de que exista un profeta que nos esté enseñando la voluntad de Dios, nunca alcanzaremos ese nivel profético y por lo tanto en nuestra generación no se cumplirá. Am, Empezamos a ver quién era Isaías y estuvimos hablando acerca de que él estuvo alrededor del siglo sexto antes de Cristo. Él profetizó y vivió el cumplimiento de la profecía tocante a la caída del pueblo de Israel. Entonces, ese es algo bien importantísimo porque obviamente no solamente nos ubica a Isaías en una línea del tiempo, sino que además demuestra que históricamente la caída es verdadera, que él es un profeta que tiene una palomita a su favor porque profetizó algo que se cumplió y obviamente hay muchas otras cosas que se han cumplido. Pero en particular esto porque es histórico, es algo que en los libros de historia de los colegios laicos, pues se enseña, ¿no? Entonces, él vio la caída de Israel y por lo tanto preparó a Judá para que no le ocurriera lo mismo. Sin embargo, bueno, ya estaban las cartas echadas y entonces simplemente era cuestión de que Judá hiciera lo que mejor sabía hacer. Ah, y si no me equivoco, nos quedamos en esta diapositiva en la que empezamos a ver primeramente las características del libro de Mormón. Decíamos que es un libro para nuestros días, es un libro que nadie leyó en la antigüedad, tal vez solamente los que lo escribieron. Es la clave para la existencia de la Iglesia de Jesucristo. Si este libro no existiera, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no tendría razón de ser.
Eh, y bueno, vamos a ver cómo todo se va enlazando, incluso el sacerdocio. Finalmente, es un testimonio adicional de la palabra de Elohim. Decíamos que si la Biblia ya es de por sí un testimonio muy intenso, con mucha información, ¿para qué necesitaríamos uno más? Sencillamente porque actualmente está surgiendo y bueno, no es algo tampoco novedoso, pero hoy en día está tomando mucho más fuerza un movimiento que se llama ciencias bíblicas. Y las ciencias bíblicas, más allá de tratar de demostrar que es la palabra de Dios, simplemente se limitan a demostrar que el origen de la Biblia no es original, por lo tanto no es revelación de Dios y en consecuencia todo lo que dice la Biblia es simplemente un plagio de otras tradiciones más antiguas. Algo parecido al libro de Mormón. No sé cuántas veces hemos escuchado a los enemigos de la iglesia decir que José era un charlatán, que inventó el libro, o más aún, que es el plagio de una novela. De tal forma que entonces tanto el libro de Mormón como la Biblia corren con la misma suerte. Pero vamos a ver que se cumplen muchos conceptos bien importantes, tanto en uno como en otro, pero que al mismo tiempo se enlazan y se fortalecen. Ahora, Moroni termina su portada diciendo lo siguiente, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Aquí habría que solamente hacer la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Ellos son la casa de Israel, las tribus del norte. Entonces, ellos no son desechados para siempre, porque incluso los judíos durante un tiempo estaban 100% seguros de que esas tribus estaban perdidas. Eh, y después dice, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Ahora bien, Isaías no habló solamente de estas cosas. El propio Salvador lo hizo y lo hizo con esta declaración. Si vosotros le creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Y eso qué tiene que ver con Isaías? Ahorita vamos para allá. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, todos, incluyendo a Isaías. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les leía las escrituras. Entonces, nuevamente otra vez, aparece Moisés. Era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Muchos de nosotros, hermanos, cuando queremos citar profecías, y bueno, al igual que se hace en el Nuevo Testamento, muchos acuden a Isaías para dar la demostración del cumplimiento profético de el Mesías en la figura de Jesús de Nazaret o Yeshua de Nazaret, como le quieran nombrar. Y lo interesante es que el propio Salvador dijo no desde Isaías, o no solamente Isaías, sino desde Moisés. Por tanto, es sumamente necesario para entender el poder analizar concienzudamente, así concienzudamente, la Torah, los Nevi'im y los Ketubim, es decir, la Torah, que es la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos.
Y a esta composición se le conoce como Tanakh, que eh, equivale al Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Nefi entendía este principio, lo vivió y lo aplicó. Les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés. Por ahí empezó. Pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo que escribió el profeta Isaías. Entonces, Isaías es mucho más claro en comparación de la ley, pero me resulta enfático el hecho de que empecemos con la ley de Moisés, ley que, por cierto, muchos de nosotros nos la saltamos. Leemos Génesis como si fuera una colección de historietas, leemos Éxodo y nos saltamos todas esas partes del ritual, de que está hecho el tabernáculo, de que se compone el mobiliario, etcétera, etcétera. Y así nos vamos saltando hasta el punto de que ni siquiera hay una clase de Levítico. Entonces, estamos cometiendo un gravísimo error porque no estamos siguiendo el consejo de los profetas. Entonces, empezando con Moisés, pasamos a Isaías, ahora sí, para que veamos cómo el Mesías está reflejado ahí en la ley, porque apliqué todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Y entonces, perdón, aquí fue donde me quedé en la clase pasada. Tenemos dos conceptos, concepto de exégesis y concepto de hermenéutica. Nos dice que exégesis es simplemente la explicación, tal cual está escrito, así podemos entenderlo. Pero la hermenéutica es ya esa famosa aplicación a nosotros mismos. Se habla de un tiempo distinto, de un contexto diferente, pero debemos de tener la, la prudencia de no querer interpretar, es decir, de no hacer exégesis con recursos de hermenéutica. ¿Qué quiero decir con eso? Que no debemos de pensar que debemos de interpretar a Isaías en el contexto de nuestro tiempo, pero haciendo una comparación, diciendo que es una comparación. No, no se puede hacer eso. Primero tenemos que hacer la exégesis, que es el contexto de Isaías en el tiempo de Isaías, para entonces ahora pasar a la hermenéutica. Y entonces sacamos el principio y lo aplicamos a nuestro tiempo y a nuestro contexto. Porque el gran error que muchos cometen es querer entender a Isaías a la luz de los tiempos que vivimos. Un ejemplo de ello es eh, Isaías capítulo 2 versículo 2 donde dice que vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos a la casa del Dios de Jacob. Y todo, bueno, me atrevo a decir, el 99% de la membresía dice, ahí dice que es Utah. No, no dice eso, porque Utah no existía en los tiempos de Isaías. E Isaías nunca viajó a Utah. Entonces, no, no es Utah. Pero vamos a ver cómo sí tiene una aplicación. Dos principios importantes. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y por privada no significa solamente que Juan Carlos la interprete, sino una institución. Una institución no es dueña de la interpretación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es por el Espíritu Santo que deben de entenderse. Así que toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Noten que estoy usando la versión de José Smith. Toda escritura inspirada por Dios es también útil. Entonces, no toda escritura es escritura. Ajá.
Ahí es donde debemos de también hacer un énfasis, porque vamos a encontrar algunos textos que se han hallado en, no sé, en otras ruinas, incluso textos que los propios judíos interpretaban y que están escritos en el Talmud, ya bajo una interpretación rabínica, y eso no es escritura. Entonces vamos a definir qué sí es y qué no es, obviamente bajo este criterio que nos da el apóstol Pablo. Hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, Bien. Juan, disculpa, pero ¿podrías repetir Ajá. lo que dijiste antes de que Isaías no viajó a Utah o no conoció Utah o no mencionó Utah? Porfa. Claro que sí. Lo voy a hacer usando la propia escritura, para que tengamos un ejemplo un poquito más concreto. Entonces, nos vamos a Antiguo Testamento, el libro de Isaías, y dijimos Isaías capítulo 2, versículo 2. Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Nosotros, bueno, hoy, en este 2024, sabemos que la palabra Utah significa cabeza de los montes. Sin embargo, Isaías no sabía inglés porque no tenía, de hecho no existía todavía el idioma. Por lo tanto, Isaías no ve a Utah. Él está hablando de la casa de Jehová como cabeza de los montes y se está refiriendo al templo de Jerusalén. Y cuando dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, es porque Sión es una fortaleza militar. Por lo tanto, es de ahí de donde saldrá la ley, de la fortaleza militar. Y de Jerusalén, que es donde vive el pueblo, la palabra de Jehová. Solo que en Sion, además de ser una fortaleza militar, eh, en el centro, vamos a decirlo así, eh, del- de lo que es esta fortaleza, había un templo muy antiguo, que a veces también pasamos por alto ese hecho histórico porque no está en la Biblia. Pero en ese templo servía uno de los reyes, sacerdote y militar más grande de la historia. Se llama Melquisedec. Y entonces, oh, oh, ahí está ya. Y entonces es eh, Sion, el lugar donde se encuentra el templo de Melquisedec. Y en Jerusalén está el templo de Salomón. Entonces, ya históricamente, en los días de Isaías, están dos templos, ya como historia y profecía. El de Sion, que era el de Melquisedec, el de Jerusalén, que era el de Salomón. Entonces, él no está hablando de Utah, él está hablando de lo que él ve, lo que él conoce, pero eso no significa que sea, que vaya, que la interpretación de decir que las naciones corren hacia Utah para escuchar la palabra del Señor sea falsa. Eso no es lo que quiero decir, pero sí es importante hacer esa distinción para que las revelaciones tengan ese fundamento.
De lo contrario, entonces, solamente estaríamos haciendo interpretación privada. Entonces, eso es a lo que me refería, hermano. No sé si pudo quedar un poquito más claro. Sí, con tu última aclaración, ahora como que la capto mejor, Ujú, porque para empezar, el discurso del presidente Nelson en la conferencia, citando Isaías 9:6, ujú, am, y dice que el Señor vendrá otra vez. Entonces, no digo que lo dijo, sino yo entiendo esa idea de Utah, del templo, y lo refuerzo, no sé cómo se diga, con el hecho de que leí acerca de que uno de los cambios del templo de Salt Lake es que estará a disposición a más de 80 o 90 idiomas. ujú. Entonces, eso, pero ahorita ya tú ya me lo aclaraste. No quiere decir que no van a ir ahí, pero sí todavía como que estoy con la idea de que, pues, Utah y Jerusalén. Ujú. Sí, claro. Evidentemente, cuando lo hemos escuchado una y otra vez, por los años que llevemos en la iglesia, pues estaremos sumamente habituados a esa idea. Pero vaya, lo que vamos a hacer en este pequeño curso es solamente este ejercicio de hacer la interpretación real contra la hermenéutica. Eso es así es como se debería de llamar. Es la hermenéutica, que en este caso Sion está representando a este lago Salado y el templo de Jerusalén, pues a la Jerusalén que será reconstruida para que el Señor ahí reine. Pero bueno, todavía vamos a profundizar más en esto porque hay otro asunto. Está el templo central, el que será construido en Missouri, que José Smith lo llamó Sion. Entonces, Utah es un lugar de recogimiento, pero no es Sion. Hablando en el sentido profético. Sabemos que Sion es donde quiere que estén los santos, pero vaya, no entraría en la exégesis eh, el poder decir que Utah es Sion, porque entonces ¿dónde queda Missouri? Entonces es una reflexión que hay que tomar en cuenta. Bueno, vamos a continuar un poquito, ya después vamos a hablar más sobre esto. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bien, ok. Si en algún momento no se llega a ver bien, hermanos, avísenme para ver si se puede corregir. Ok, aquí tenemos las razones para incluir los textos enteros de algo que muchos llaman el Evangelio según Isaías o Yesayahu. Ah, ¿Por qué el Evangelio? Porque Isaías es uno de los profetas que más habló del Salvador, citó muchas profecías de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Pero además de eso, nos habla del plan de salvación en general, desde antes de la creación hasta lo que habrá mucho después del milenio. Entonces, imagínense, es un libro súper extraordinario. Nefi dice que se deleita en la claridad. Entonces, según Nefi, encontramos en las palabras de Isaías claridad. Dice que se deleita en comprobar la venida del Mesías en la plenitud de sus tiempos. Y me gusta esta expresión que usa Nefi porque no es en la plenitud de de los tiempos, sino de su tiempo, del Mesías. Lo cual quiere decir que su obra se ejecutará a su debido orden y en su debido tiempo. Esto significa que no se le puede exigir al Mesías que cumpla todas las profecías en una misma visita. Y esto es para nuestros judíos ortodoxos que refutan el hecho de que Jesús de Nazaret sea el Mesías. Estoy de acuerdo en que no, vaya, el Jesús cristiano
es otro Jesús en comparación al Jesús histórico. Y en ese estoy de acuerdo en que, por supuesto, no es el mismo que están mencionando. No obstante, el verdadero Mesías no va a cumplir todo en una sola visita. Y finalmente dice que se deleita en la gracia y la justicia en el plan. ¿Por qué puse estas tres, hermanos? Y bueno, de hecho son las únicas que se menciona o las únicas que yo identifiqué por parte de Nefi. Pero son tres cosas en las que se deleita. Y entonces, hermanos, esto me llamó la atención porque a veces cuando algo no es de un sabor agradable, vamos a pensar, por ejemplo, en un jarabe para la tos o un jarabe para el estómago, que a veces saben amargos, aun cuando tengan un sabor dulce, no es deleitable. Lo comemos por necesidad y obligación. Pero al menos cuando algo es deleitable, es algo que buscamos, es algo que generalmente causa placer. Así que si no aprendemos a tener placer al leer las escrituras, entonces nunca llegaremos a este nivel de comprensión. ¿Por qué? Porque no queremos o no sabemos cómo deleitarnos en las palabras de los profetas. Y finalmente nos habla de las condiciones personales. Estas condiciones personales se refiere a nosotros, nuestras actitudes, nuestras formas de entender y ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, es para que eleven sus corazones. Elevar ya de entrada nos dice mucho. Es, es estar por encima de, y no es cuestión de orgullo, sino de deleite, de gusto, de alegría, placer, de gozo, en otras palabras. Entonces, el gozo de nuestros corazones debe estar muy elevado. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de que hay perdón en nuestros errores y pecados, porque ya no estamos sentenciados a muerte, porque existe la resurrección, en fin, podría mencionar varias cosas y entonces debemos aprender a elevar nuestros corazones, pensar en esas cosas que están por encima del mundo material que vemos a diario, de la cotidianidad. Y entonces viene el regocijo, dice, para que se regocijen, para que sepan de las... Ah, bueno, dice también que es necesario, lo voy a leer aquí como lo menciona Nefi, dice, en segunda de Nefi capítulo 25, está en el recuadro rojo de la segunda hoja, dice, sí, mi alma se deleita en las palabras de Isaías porque salí de Jerusalén y mis ojos han visto las cosas de los judíos, ¿sí? Que ellos entienden las cosas de los profetas, y no hay ningún otro pueblo que entienda como ellos las cosas que fueron pronunciadas a los judíos, salvo que sean instruidos conforme a la manera de las cosas de los judíos. Entonces ya las cosas de los judíos, pues estamos hablando de su historia, cultura, incluso maneras de expresión, de expresarse, perdón. Todas estas aparentes pequeñeces sí afectan, porque a veces se hacen interpretaciones muy drásticas de algo que nunca se dijo. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos el caso de 7 mujeres que estarán asidas de un varón y le dirán, quita nuestro oprobio. He escuchado a hermanos que dicen, en los últimos días habrá extinción de varones y entonces volverá a implantarse el matrimonio plural. Isaías no dice eso. No obstante, sí vemos que está hablando de algo que sucede, pero que no afecta tanto a los varones. O sea, el varón no es en sí el problema está en las mujeres, porque es a las mujeres a las que le dedica 2 capítulos completos. Y esa frase se encuentra en el centro. Pero cuando lleguemos a ese texto, lo vamos a analizar con calma.
Dice entonces que necesitamos saber de las religiones y de historia, las cosas de los judíos. También entender los postreros días. Quienes vivimos en los postreros días, ya se nos hace fácil identificar algunas cosas porque ya se cumplieron, ya están escritas y entonces podemos decir, ok, esto ya se cumplió. A pesar de que en la literatura judía existe un concepto llamado dualismo, que significa que se puede interpretar tanto de manera física o temporal como de manera espiritual. Eso es correcto. No, y bueno, hacer eso es hacer una hermenéutica. No obstante, eh, hay algunos grupos e incluso algunos miembros de la iglesia que dicen que se va a cumplir una vez y dos veces y tres veces y cuatro veces y las veces que sean necesarias se va a seguir cumpliendo una misma profecía. Eso no, eso sí no es posible. Entonces, solamente tiene una un solo evento en el que se va a verificar como hecho histórico, aunque podemos hacer hermenéutica de esos eventos. Uno de ellos es, por ejemplo, eh, cuando viene el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y se cumple la profecía de Joel. Y sin embargo, se sigue usando la profecía de Joel en los días de José Smith, diciendo que es en esa época, en la época de José, cuando se verifica este derramamiento del Espíritu Santo. ¿Pero qué creen? Que todavía hay apóstoles y profetas de nuestros días que enseñan que en los postreros días el Espíritu Santo se va a derramar. Y entonces, ¿a quién le creo? Como hecho histórico. No significa que no va a suceder, o sea, puede suceder, pero el hecho histórico que da cumplimiento a la profecía sucedió con Pedro en el día de Pentecostés. Entonces, es ahí donde debemos también tener mucho cuidado de lo que son los postreros días. Ah, de tal forma que entonces, hermanos, los postreros días comienzan a partir de la resurrección de Jesucristo. Ahí da inicio los postreros días. Y de ahí hacia el día de hoy, seguimos en esos postreros días. Y finalmente, hermanos, el ser instruidos a la manera de los judíos. Es decir, como decíamos hace un rato, con todo lo que significa su cultura. Expresiones idiomáticas, eh, por poner un ejemplo, la famosa alma, que se interpreta como virgen en el Nuevo Testamento, y que muchos enemigos del Mesías dicen no significa virgen, significa mujer joven. Sí, pero idiomáticamente, o sea, aunque textualmente alma significa mujer joven, idiomáticamente es una mujer tan joven que ni siquiera ha tenido menstruación. Entonces es una virgen, aunque se le pueda llamar mujer joven. Entonces, ese tipo de detallitos es lo que a veces vale la pena esforzarnos por alcanzar, por comprender un poquito más, porque nos enriquece y nos fortalece el testimonio. Y obviamente nuestro regocijo aumenta. Bien, hermanos, me quedan un minuto, pero permítanme cerrar de una vez para eh, pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, hermano Enrique, me parece que usted tenía pregunta. Sí, Juan, dos preguntas. Una, entonces, literalmente no existe la profecía dual, o no Eh, debemos aplicarlo como lo que hemos aprendido, que hay un dualismo.
de una profecía. Es que el dualismo consiste en el cumplimiento de una profecía en su modo temporal, como un hecho histórico, y en su modo espiritual, ya de manera individual. Y es ahí donde hacemos la hermenéutica. Pero el decir que un hecho se puede confirmar históricamente muchas veces, nos haría pensar que entonces también puede venir el Mesías muchas veces o incluso distintos Mesías muchas veces, porque simplemente se puede cumplir muchas veces. Entonces, sí existe el dualismo, pero es en esta categoría, en temporal y espiritual, pero no en temporal en la antigüedad y después temporal en los Temporal en... posteriores. Ok, ya te entendí. Ahora, Ujú. otra, Juan, ¿cuál es la diferencia cuando se menciona los postreros días y los últimos días? ¿Se está refiriendo al mismo caso o hay alguna diferencia? Es el mismo caso. Ah, bueno, a ver, voy a tratar de ver si hay aquí algún ejemplo que pueda usar rápidamente. Mm, Por lo ok. que mencionas que los postreros días empezaron a partir de la resurrección de Jesucristo, y aunque ya lo has mencionado que los últimos días es de que viene el Señor Jesucristo, entonces pues debería existir solo una palabra, ¿no? Yo entiendo, Sí, a ver, sí, de hecho, sí, es una sola expresión. Ahorita no la tengo a la mano, hermano. Voy a tratar de buscarla en lo que vamos avanzando para ahorita mm, ver algunos ejemplos, pero sí, es la misma expresión. Este, los últimos días a los postreros días, exactamente la misma expresión, solo que el único problema que tenemos es que nosotros creemos que los últimos días empiezan con José Smith. Ese es un error. Más bien, con José Smith inicia la restauración del Evangelio. Ni siquiera es de la iglesia, es del Evangelio. Entonces, son dos cosas distintas que sí, la restauración del Evangelio sí figura como profecía de los últimos días, pero también el derramamiento del Espíritu Santo que ocurre en el día de Pentecostés en la generación del apóstol Pedro. Entonces, ahí es donde debemos de empezar a ordenar algunas cosas, porque si no, entonces las profecías no nos encajan o nos están sobrando profecías y eso no puede pasar. Debemos de sí, seguir muy bien la secuencia. Y ahorita voy a tratar de ok, encontrar las pasajes, hermano. está bien, Juan. Bien, no sé si alguien más tenga pregunta. Ok, bueno, entonces vamos a eh, concluir donde nos quedamos. Ahí está. Ok. Perdón, hermana Alejandra, adelante. Sí, gracias. Hermano, si entiendo bien, quisiera saber si entiendo bien, si hablamos de los postreros días, hablamos a partir de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, ¿no? Ujú, A partir de eso, hasta nuestra época, son los postreros días. ujú, Y el ejercicio que estamos haciendo en este momento es para que nosotros no nos enganchemos en la manera como hemos sido instruidos de, por ejemplo, el pasaje que leyó de Isaías, que nos remonta a Utah o que nos remonta al templo del lago ujú. Salado, sino que tengamos la perspectiva amplia de ubicar al profeta en su tiempo y forma, en el lugar donde él estaba. Correcto. Es eso. Ahora, eso no significa, digo, evidentemente él tenía la capacidad de ver pasado, presente y futuro, sin embargo, eso era la referencia. Ahora, yo quiero hacerle un comentario.
Se supone que por orden, si hablamos de orden, el pacto fue con Abraham. Y el pacto al ser con Abraham fue en Jerusalén, bueno, en su tierra, ¿no? Al ser en su tierra, evidentemente ese es el primer lugar en donde se lleva todo. Todo lo que sucedió después, secundario, respuesta pues a cómo se fue desarrollando la historia, es independiente, pero sería como en un orden. O sea, América sería como un punto 2, ¿no? Bueno, Sí, quería nada más saber si lo entiendo bien. Gracias, hermano. a ustedes van y de hecho, en la segunda hoja, en el versículo 7, Nefi dice lo siguiente: mas he aquí, procedo con mi propia profecía, de acuerdo con mi claridad, en la que nadie puede errar. Sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época en que se realicen, los hombres sabrán de seguro. Entonces, si pensamos en que, por ejemplo, que cuando Isaías dice, de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, y que se está refiriendo hasta Utah, entonces José Smith habría cometido un error al llamar Sion a Independence, Missouri. Por otra parte, si el profeta Joel dice que en los postreros días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, y eso va a ocurrir en los postreros días a los nuestros, como lo han dicho en algunas conferencias, entonces, eh, ¿qué fue lo que recibió Pedro? Y así podemos ver que se empieza a perder claridad si no conservamos ese concepto de el cumplimiento profético histórico es solamente uno. Por eso dice Nefi. Sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época en que se realicen, los hombres sabrán de seguro, porque históricamente no hay vuelta de hoja, está confirmado. Pero si se va a repetir más de 2 veces, entonces estamos en problemas. Ah, ok, así ya. Muy bien. Ah, ahí está. Ahora, algo que hemos estado manejando, que confío en que no lo hemos olvidado, es que la manera, dice Nefi, no les enseño a mi pueblo a interpretar las escrituras como los judíos, ¿no? Eh, de hecho, vamos a aprovechar que lo tengo por aquí. Dice, ok, dice, "He aquí mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre. Desde el principio del mundo son símbolo de él. Y mi alma también se deleita en los convenios que el Señor ha hecho con nuestros antepasados. Sí, mi alma se deleita en su gracia y en su justicia y poder y misericordia, en el gran y eterno plan de liberación de la muerte. Y mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo que, salvo que Cristo venga, todos los hombres deben perecer. Si se dan cuenta, empezó en el versículo 4 con algo aparentemente simple. Dice, comprobar a través de la ley acerca de Cristo. Y empieza a profundizar y dice, y en los convenios, y en la gracia, la justicia y el poder. Y uno diría, bueno, pero todo esto que tiene que ver con una profecía, con el cumplimiento de una profecía. Y entonces, efectivamente, es una manera en la que los judíos interpretaban, ir de menos a más, ir de lo superficial hasta lo profundo. Y entonces es esto que vemos aquí, el nivel de interpretación de los judíos, que consta
de 4 niveles. Entonces, ya, yo sé que algunos ya lo dominan, nada más es para aquellos que se van incorporando. El nivel Pesha. La palabra Pesha significa pasar por encima. Entonces, se refiere al contexto, a solamente la lectura superficial, conocer e interpretarlo así como está escrito. Si dice que, no sé, es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero vamos a suponer que dice que le cortó la cabeza y rodó 5 veces por el piso, ¿no? 5 vueltas. Bueno, así debemos de entenderlo. O sea, ni hay dónde buscarle, ¿no? O que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Sí, así imaginémoslo como una estatua de sal. El nivel Remesh es el nivel de lo implícito, el que está queriendo decir. Por ejemplo, cuando se está buscando la esposa de Isaac, eh, el siervo de Abraham, cosas muy específicas al Señor. Y una de ellas es que debe beber a sus camellos. Y si recordamos, pues el agua siempre ha sido interpretado como dadora de vida, algo que representa la palabra del Señor. Por lo tanto, y lo implícito es que era, perdón, que la mujer que él estaba buscando era una conocedora de las escrituras, una experta. Y entonces era tan sabia que podía dar de beber a los camellos, es decir, a aquellos que eh, pueden subsistir únicamente de la palabra de Dios. Entonces, ese es un remesh, es una forma de ver lo implícito, de darle una interpretación. Ojo, no es la única, y entonces, como no es la única, nos vamos al nivel drash. El nivel drash significa el nivel de la interpretación. Y aquí es donde yo ya hice mi estudio, yo encontré una interpretación personal para mí, pero voy a ver qué dijo, ah, no sé, Rashid, ¿no? A ver qué dijo Maimónides, a ver qué dijo el presidente Hinckley, a ver qué dijo el apóstol Pedro, a ver qué han dicho recientemente el Elder Bernard o el Elder Suárez. Y empiezo a juntar comentarios sobre el mismo tema, de tal modo que se incremente la información y puede estar incluso contrapuesta, es decir, que sean opiniones divergentes. No está mal. Y obviamente, en la búsqueda de la verdad, puede ser que incluso nuestra propia opinión, pues descubramos que no es la correcta. Y entonces hagamos los ajustes. O, en su defecto, también tengo premisa A, premisa B, y en lugar de decir A es falsa, puedo decir premisa A más premisa B igual a premisa C. Y saco una nueva premisa. Entonces, eso es lo maravilloso de interpretar las escrituras. Yo no entiendo por qué los seres humanos nos aferramos a veces a decir es que yo tengo la verdad y lo que me enseñaron mis padres y esta iglesia es verdadera y nos aferramos a ese concepto sin darnos cuenta de que lo que tiene la otra persona puede ser tan verdadero como lo nuestro. Y si lo juntamos, se enriquece mucho más. Finalmente, llegamos al nivel Sot. La palabra Sot significa misterio o también puede interpretarse como ocultamiento. Y el nivel Sot es el nivel más profundo, es el nivel en el cual ya empezamos a hacer una introspección. Es decir, miramos hacia adentro de nosotros mismos para saber si me afecta, me beneficia y cómo, ¿no? ¿De qué manera? Eh, y más allá de pensar en la banalidad de decir, pues, ¿qué fue primero, no? El huevo o la gallina.
Bueno, ¿qué más da? O sea, el texto dice que fue la gallina, ¿no? Porque Dios creó los animales, no los huevos. Entonces, el nivel SOT no cubre esas frivolidades de la mente humana. Es para inspeccionar dentro de nosotros y dentro de Dios. El nivel SOT corresponde al nivel del Espíritu Santo, que conoce hasta lo más profundo de Dios. Así que para llegar a ese nivel, sí necesitamos mayor concentración, meditación, oración, eh, pero sobre todo el interés genuino de que la escritura me afecte. Si no me afecta, si no tiene una repercusión en mí, entonces no estoy haciéndolo con verdadera intención, sino con hipocresía. Ojo, y ahí es donde muchos cometemos errores porque a veces buscamos escrituras para planchar al prójimo, cuando en realidad deberíamos de plancharnos a nosotros mismos. Entonces, para que no se nos olvide estas cuatro palabras, Shah, Remesh, Drash, Sot, ustedes pueden acordarse de la palabra en inglés, paradise, paraíso. Entonces, PRDS, que corresponden a la palabra paradise. Y esta palabra, bueno, iba a decir en hebreo, pero aprendí que no es hebreo, es una palabra, pues propiamente aramea, es resultado de una combinación con Media y Persia, que es la palabra pardes, y la palabra pardes significa paraíso. Ah, entonces, pardes arameo, paradise inglés, y las dos contienen PRDS, Pesha, Remesh, Drash y Sot. Hermanos, esta es la manera de interpretar la escritura judía, no a través de exégesis y hermenéutica, eso es griego. Ajá. Sin embargo, lo podemos usar, no está mal. Pero si queremos realmente entender qué quiso decir Isaías, tenemos que irnos por este camino para eh, entender cómo entendían los judíos, interpretar cómo interpretaban los judíos. Sin embargo, evitar los errores que cometieron los judíos. ¿Preguntas? Ok. Entonces, ya no nos falta una diapositiva más. ¿Quién me ayuda a leer lo que está en el recuadro? No se me amontonen. Si gusta yo, Por favor, hermana. dice, recuerde, la literatura hebrea se interpreta desde la perspectiva de los cuatro niveles del Pardes. A medida que, a medida que avanza de un nivel al siguiente, hay menos personas, así que no se perturbe cuando usted hable y descubra que no lo entienden o malinterpretan. Tampoco debe sorprenderse cuando quien no lo entiende por causa de su ignorancia y o actitud hostil proceda a atacarle. Permanezca tranquilo y algún día lo entenderán. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Verdad? Generalmente, hermanos, cuando empezamos a usar este procedimiento para interpretar las escrituras, empezamos a encontrar al primer Satán, o sea, a nosotros mismos. Y entonces creemos que no lo estamos entendiendo o que es muy complicado o que es mucho trabajo. Téngase paciencia usted mismo. No es tan difícil y aprenda línea por línea, precepto por precepto. Poco a poquito lo irá profundizando y entendiendo de manera prodigiosa. Pero también déle esa misma oportunidad a los demás que no conocen de estas cosas y que evidentemente se han criado bajo la, la manera de interpretación de los griegos. Entonces va a haber muchas diferencias. Téngales paciencia.
Y dice, pues que tampoco se debe de sorprender de que alguien incluso se le oponga y que le diga, no, es cierto, es que tú estás judaizando, o es que tú estás, ¿verdad, Carlitos? O que alguien diga, ah, es que eso en donde está escrito, ¿no? Es que eso no lo dijo el presidente Nelson en la conferencia. Pues sí, o sea, tenga paciencia nada más. Eh, y como dice aquí, algún día lo entenderán. Tenga paciencia, busque la ayuda del Espíritu Santo y abandone sus viejos dogmas. Ah, no estoy diciendo que con esto lo que nos han enseñado en la iglesia es malo. Al contrario, ustedes saben que tengo un altísimo testimonio de esta iglesia y por supuesto del libro de Mormón. Si no, no estuviera aquí, evidentemente. Pero bajo bajo esa idea, hermanos, pues es el poder decirles, también tengan paciencia a los demás y poco a poco las cosas se van a ir dando. Y cuando menos lo vea, su lengua será desatada. Carlitos, adelante. Gracias, Juan. Le tenemos paciencia, pero ¿qué pasa cuando tratas de enseñar, pero los otros de plano no quieren aprender? Pues ahora sí que se va a aplicar el mismo principio que se aplicó en los días del pueblo de Israel, cuando el profeta Oseas dijo, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú rechazaste el conocimiento, Dios te rechazará para que no seas su sacerdote. Entonces, eso ya es algo que a nosotros no nos va a tocar juzgar, pero debemos de dejarlo en las manos del Señor. Si la persona dice, no necesitamos más conocimiento porque ya tenemos todo cada 6 meses, entonces, bueno, pues aún lo que tienen les será quitado. Ok, gracias. Nadie de qué, Carlitos. Hermana Alejandra. Fíjese, hermano, yo quiero compartir algo porque cuando yo recibí la instrucción de Dios para manejar los alimentos de la manera como la recibí en la pandemia, después de la muerte de mi mamá, que fue un proceso muy especial, yo me di a la tarea de hacer muchos experimentos en mi cocina. Hice muchísimas cosas que a la distancia, yo cuando volteo y veo lo que yo hice, no lo puedo creer, la verdad. Entonces, punto número uno, lo que a mí me sucedió es que yo compartía. O sea, yo no podía, era tanta mi impresión de los que yo estaba recibiendo que yo tenía que entregárselo a alguien, ¿no? Y entonces yo en chats lanzaba información y compartía. Lo quiero comentar porque es curioso que lo que para ti puede ser simple, o sea, habían procesos muy simples y yo los compartía tal cual y yo me daba cuenta que quien lo escuchaba no lo entendía. O sea, es muy impresionante, lo digo porque no sé si, yo creo que sí tiene que ver el interés genuino. O sea, de repente tienes una forma de vivir muy mecánica, muy sin involucrarte con lectura de etiquetas, o sea, tu vida es simple, o sea, tú vas al súper, compras tus alimentos, no te enteras de más. Y de repente una señora se para y te empieza a decir muchas cosas y lo que suele pasar es que, bueno, dependiendo de qué grado de afecto te tengan o de qué grado de interés en tus palabras, pero suele pasar que el proceso para que esas personas puedan escuchar estas verdades cuesta mucho trabajo, o sea, muchísimo, de verdad. Yo Ujú. ahorita tuve un desayuno con una de mis hermanas a la que le enseñé la manera de trabajar con la avena y estaba yo muerta de la risa porque ella hizo lo contrario de lo que yo le enseñé. Y entonces yo Sí. dije, a ver, ¿cómo? Y era un proceso muy sencillo, porque de verdad cuesta mucho trabajo quitarte toda la forma como tú has hecho las cosas.
O sea, de Ujú. repente como ese sistema autónomo de que tú ya automáticamente así te manejas, es súper difícil, ¿no? Y tú les puedes presentar como muchísimas razones por las cuales tienen que hacer esto. Igual tienen el amor para escucharte y dicen, pues la verdad es que sí le voy a hacer caso porque no está tan loca, ¿no? Y entonces te hacen un poco de caso, pero para Ujú. que hagan los cambios ya en el ejercicio de su vida diaria, híjole, hermano, cuesta mucho trabajo. O Así sea, es. yo lo digo porque en una cosa como esta que estoy mencionando, los alimentos, yo lo he observado, o sea, tú les das el conocimiento a las Sí, personas y las personas no lo oyen y así es. mucho menos lo hacen. Y cuando lo hacen como quieren. O sea, Exacto. bien chistoso, es una cosa Eh, muy Acabas de chistosa. mencionar, hermana, el secreto. Así, hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque finalmente esa es la idolatría original, el hacer lo que yo quiero. Obviamente, bajo la bandera de decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. No, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una y otra vez, esa escritura se ha citado porque evidentemente el ser humano, por naturaleza, finge y dice, sí, yo te sigo, Señor, pero déjame ir a enterrar primero a mis muertos. Y entonces dice el Señor, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ven y sígueme. Entonces, hasta que aprendamos a dejar de hacer nuestra voluntad y someternos a la del Padre, entonces, ese día las cosas van a cambiar. Pero gracias, hermana, gracias por este comentario, porque sí, ese también es quizá la clave para entender a Isaías. Bien, vamos a saltar ahora. Con esto cerramos el segundo capítulo de Isaías en el libro de Mormón y ahora saltaremos a tratar de concluir el tema de la Santa Cena, la realidad sobre la Cena del Señor. Ah, y bueno, esta es prácticamente nuestra carátula guía con la cual nos hemos estado guiando para poder dar respuesta. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Realmente es nuevo? ¿Con quién se establece este nuevo pacto? ¿En qué consiste? Entonces, hasta aquí ya podemos contestar, pero como no quiero hacerlo en forma de examen, les voy a echar la mano, hermanos. Pero yo espero que ustedes tengan las respuestas bien claras y entendibles. ¿Qué es el nuevo pacto? Si alguien quiere contestarlo, adelante, lo puede contestar. Ok, ¿qué es el nuevo pacto, hermanos? El nuevo pacto es el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, ¿es realmente nuevo? No, no es nuevo, pero dijimos que, ahí está, pero dijimos que la palabra Hadash, que significa nuevo o renovado, pero también puede significar restaurado. Entonces, Berit, que es pacto, significa cortar también. Y Hadashah viene de la palabra Jodesh, ese es el original de la palabra, o la raíz de la palabra, y significa nuevo, nueva, eh, renuevo, sí, restaurado. Entonces, puede ser como pacto nuevo, pacto restaurado, pacto renovado. Sin embargo, el femenino, que es Hadashah, hace referencia a la palabra alianza, que es así es como debe haberse traducido, como la haré nueva alianza. Y la palabra Hadashah significa o se da la interpretación de un árbol de mirto. Así es como se llamaba también eh, la reina Esther. Antes de que le cambiaran el nombre a Esther, su nombre era Hadashah y significa así,
árbol de mirto el árbol de mirto es un arrayán que se usa para simbolizar la fertilidad, fecundidad y también la redención. Se le conocía entre los griegos y entre los judíos, bueno, perdón, entre los persas, como ramita, como la ramita. Lo interesante es que en hebreo también existe la ramita y se conoce como netzer. Y dijimos que netzer corresponde al Mesías. La rama fructífera que crece junto al muro, perdón, que se extiende junto al muro, le corresponde a José. Cuando Jacob bendice a José, le dice rama fructífera es José. Y esa rama fructífera es una pequeña rama que simplemente se siembra y se extiende como si fuera una especie de enredadera y empieza a subir y a escalar el muro. Esas pequeñas ramitas que, por lo menos aquí en México, la mayoría de las personas lo conocemos como los piecitos de las plantas, que se siembran para que nazca una nueva planta. Pero también se le conoce en Medio Oriente como el remanente. Son esas pequeñas ramas que se han desgajado y que ya sea que se injerten o que se siembren en otros lugares para tratar de obtener mejor fruto. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque el árbol de mirto, que se usa en las bodas para representar la fidelidad, la fecundidad, la libertad o redención, es una ramita que representa a un remanente. Por lo tanto, es un símbolo de la eternidad. Así que el concepto de nuevo pacto que se menciona en Jeremías no debería de llamarse ni nuevo ni renovado, sino pacto sempiterno. Y lo único que ocurre con ese pacto sempiterno es que se restaura. Sempiterno es un término griego, pero finalmente su equivalente en hebreo vendría a ser Hadashah, que es el árbol siempre verde. Y entonces, teniendo en cuenta esto, Jeremías 31:31 debería sonar algo así. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto sempiterno, un convenio sempiterno, una alianza sempiterna con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así es como debería de haber sonado. Pero más allá de eso, también en Mateo no debería haber sido el nuevo pacto, sino que debía decir, porque esto es en memoria de mi sangre del pacto sempiterno, no del nuevo pacto. Esa mala traducción es lo que ha generado un Antiguo y un Nuevo Testamento, la idea de que las cosas viejas se desechan y todas se han vuelto nuevas. No es cierto. ¿Por qué razón? Porque en el Medio Oriente lo viejo no es obsoleto, lo viejo es más costoso. Y si es útil, mucho mejor. Para prueba están los mejores vinos. Un vino entre más viejo, más costoso. Y obviamente es mucho más exigente. Entonces, lo nuevo no siempre significa que es algo mejor. Eso ya es mentalidad griega. Entonces, lo que está enseñando aquí es que es el pacto sempiterno. Es algo que siempre ha existido y que se hizo entonces con Abraham. Hermana Alejandra. Hermano, eso es lo que nos lleva al problema que hay con respecto a que se hable de que la ley de Moisés está abolida y nosotros tenemos una ley mayor. Ese es uno de los orígenes del gran problema de que se hable de las leyes así.
Pero además también, por ejemplo, hoy que justamente trabajamos con las palabras del Señor en Tercera de Nefi, él habla de su nuevo pacto, ¿no? Pero como no tenemos este conocimiento que usted nos está diciendo, entonces seguimos y continuamos pensando que el nuevo pacto es a partir justo de, De del Nuevo Jesucristo. Testamento, ¿no? Y Ujú. entonces, y peor aún, porque si lees Doctrina y Convenios, te enteras que el pacto está con el libro, el nuevo pacto es el libro de Mormón, Ujú. ¿no? Así Entonces, es. lo que, no sé si entiendo bien, pero lo que yo alcanzo a comprender ahorita es que el pacto se dio con Abraham y es un pacto y en realidad es un pacto sempiterno, o sea, es algo que está desde la fundación del mundo y que no ha, no ha sido diferente, o sea, siempre ha sido el mismo. Así es. O sea, ha Y sido el mismo para él como es para cada uno de nosotros en este momento histórico. Lo que así ha es. pasado es que la falta, la idolatría del ser humano ha conducido a todas las circunstancias que se han tenido que vivir desde la ley mosaica hasta todo lo que hemos tenido que atravesar. Lo entiendo así, ¿lo entiendo bien? Es correcto, hermana. Gracias, Y hermano. pues solamente reafirmo 2000 años de mala tradición, donde se nos enseña que eh, Cristo trae la gracia y entonces ya no es necesaria la ley porque ahora somos salvos por gracia. Entonces, todo eso precisamente se deriva de esta mala concepción de nuevo pacto. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham, en el cual le dice, todas las familias de la tierra serán benditas en tu descendencia. Entonces, ¿es realmente nuevo? No. ¿Con quién se establece el nuevo pacto que se menciona en Jeremías 31:31? Con la casa de Israel y la casa de Judá. No con la casa de los gentiles, porque no existe casa de los gentiles. Entonces, es bien clara la escritura. Sí, aquí está. Que dice un nuevo convenio con la casa de Israel y con la casa de Judá. Solo un detalle. En la época de Jeremías, la casa de Israel ya no existía. Entonces, ¿con cuál casa de Israel? Si esa casa ya estaba dispersa. Solo existía la casa de Judá. Y entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta que está aquí en la portada. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Y para poder responder a esa pregunta, debemos pensar en una boda judía. ¿En qué consiste? En la boda de Dios con su pueblo. Y así tenemos mejor comprensión, perdón, de que Jeremías 31:31 dice, perdón, 31:32, no como el convenio que hice con sus padres el día que tomé su mano o pedí la mano de Israel para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi convenio, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el convenio que haré con la casa de Israel, ojo, después de aquellos días, dice Jehová, pondré. Hermanos, una disculpa, no me fijé que se me estaba acabando el tiempo. Espero que no me pase así cuando me muera. Pero, hermano Enrique, adelante. Juan, dentro de estos pactos, bueno, déjame llamarlo así, aunque es sempiterno, es uno solo. ¿Hubo algún pacto con Mahón y Morián Comer? Sí, ah, Y de hecho, el donde entra, o sea, no es gentil, ¿no? ajá, bueno, es que aquí está lo interesante. Eh, Abraham, el patriarca,
¿Era judío? ¿Es pregunta? Ajá, No, exacto, hermano. no era. Abraham era gentil. Entonces, esto nos muestra el proceso de ser gentiles. Siempre el Señor nos saca de ese estado y nos pasa a un estado de compromiso. Todavía no es de boda, es un estado de compromiso. Nosotros actualmente estamos en un estado de compromiso. ¿Por qué? Porque estamos a la espera de la consumación de esa boda. Entonces, cuando a Abraham se le dice, sal de tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a dar y te voy a dar más instrucciones ahí, bueno, ya desde entrada empieza el cortejo. Y en ese cortejo, él llega hasta esa tierra prometida y nuevamente se manifiesta y le dice, haré de ti una gran nación y cualquiera que te maldiga, yo lo maldeciré y a quien te bendiga, yo lo bendeciré. Y sigue su vida y pasan muchas otras cosas más y les va dando cada vez más conocimiento, esa revelación se va haciendo cada vez más grande hasta que entonces pacta. Igual con cualquier persona que ha estado, digamos, históricamente antes de la Casa de Israel, siempre ha pasado así. Se hace el convenio para entrar en compromiso. La forma más común es a través del bautismo. El bautismo es la forma en la cual nosotros cruzamos de un estado al otro. De hecho, la palabra hebreo significa cruzado, pero no cruzado como en la época medieval, sino cruzado en el sentido de que cruzó las aguas y pasa de un estado gentil a ser pueblo de Dios. Entonces, en el caso de Mahon y Moriangume, técnicamente, ¿cuándo sucede su proceso? Cuando cruzan las muchas aguas y llegan a la tierra prometida. E incluso con Nefi y, bueno, todos los que iban en el barco, ah, de manera simbólica, el cruzar el mar es su bautismo, así como el de los hijos de Israel fue cruzar también el mar Rojo cuando salieron de Egipto. Mm, No Muy sé bien. si se pudo contestar la pregunta, ¿no? Oh, sí, bien bajado ese balón. Muy bien. Gracias, hermano. Hermana Alejandra. Hermana Alejandra. Ay, es que no encontraba abrir la cosa. Perdón. Ok. Este, hermano, es maravilloso lo que nos está ahorita diciendo. Muchas gracias. Pero yo me quedé pensando en que tendemos, como pueblo de Israel, como tendemos a pensar que somos los escogidos, ¿no? Y bueno, y Ujú. sí, finalmente, porque el Padre determinó que este grupo de personas iban a dar la luz al resto del mundo, por las razones que sean. Hay razones para que eso sea así. Pero lo que yo quiero comentar es que José se casó con una egipcia, ¿no? Ujú. Y luego entonces estamos hablando de que los gentiles están contemplados dentro de todo esto porque son hijos de Dios. Así es. Y Y ahorita voy para estamos allá. hablando, exacto, y estamos hablando que históricamente el hecho de que las 10 tribus se extraviaran y se mezclaran con la gente del mundo tuvo su razón de ser. Es bien cierto que fue respuesta de su iniquidad, de su idolatría, pero también tenía una razón de ser en el plan del Señor, ¿no? Es correcto. El Así es. recogimiento de todos sus hijos, porque la historia, las escrituras hablan de que los hijos y Jesucristo lo ha dicho en muchos de sus discursos, que Él conoce a sus ovejas y están contadas, y Ujú. los conoce y sabe quiénes son y dónde están. Así Y es. por ellos es que vino a la tierra.
Entonces, si nosotros entendemos este concepto, ya no estás hablando de un grupo individual como somos la iglesia de Jesucristo y somos la iglesia perfecta y la iglesia única en la tierra. Estamos hablando de que es a través de la luz de la vida de los discípulos de Jesucristo, ¿sí? Que se recoge a todos los seres en la tierra. Ujú. Y eso es muy importante, Así es. porque la última clase hablamos del orgullo y hablamos de ese tema como un tema muy importante porque estás hablando del cáncer del libro Ujú. de Mormón. Y si no lo contemplamos así, y si no tenemos la capacidad de ver eso, es muy fácil envanecernos con los dones que Dios nos ha dado. Así es. Eso Muy es mi bien. comentario. Le agradezco mucho, Ivana. Carlitos. Gracias. Yo sé que esta pregunta ya la habrán hecho, pero a ver, ayúdenme a responderla. Ya cuando lleguen a mi edad, ya ni se van a acordar. ¿De dónde, de dónde salen los gentiles? En la vida premortal, ellos fueron designados como gentiles. La casa de Israel se organizó en la vida premortal. ¿Y quién la organizó? Porque antes de la casa de Israel, pues no había más que el pueblo de Dios, ¿no? Y entonces, cuando Noé sale del arca, todavía es el pueblo de Dios. Pero ¿cuándo comienzan los gentiles en la vida premortal? Y en la vida premortal, ¿qué hicieron los de la tercera parte que fueron desechados? ¿Qué hicieron tan grave, tan grave, que se les puso ese límite a su progreso? ¿Qué fue el pecado tan grave? No hay Yo no lo sé. pecado. Ya saca a Brigham Young de tu mente, por favor. Bueno, ¿qué, qué fue lo que hicieron ellos que ya no se les permitió seguir progresando en esta tierra? Ok. Obviamente que hicieron algo tremendamente que ya No no es cierto. quisieron seguir. Sí, ahorita vamos a contestar esa pregunta. De hecho, es parte de lo que sigue. Ah, bueno. Bueno, pero la primera sí, de los gentiles. ¿Por qué le llamamos gentiles? Muy bien. Para allá voy. Ok. Primeramente, entender algo que acaba de mencionar la hermana Alejandra. Dos cosas. Uno, el concepto pueblo del Señor. Dos, eh, algo que dijo Carlitos, bueno, cuando surgen los gentiles. Bueno, pues hay que entender dos cosas que, ay, híjoles, me cuesta trabajo enseñárselos a los miembros de la iglesia, porque a veces nos cerramos y nos aferramos. Bueno, de Pues dile a Adán, Nelson, ¿yo qué? de Adán a Jacob, tenemos la época patriarcal. El sacerdocio es patriarcal. Sí, No existe pueblo del Señor, porque mm, eran familias, claro. eran tribus, o sea, tribus nómadas, pequeños clanes, y la primogenitura era la forma de transmitir el sacerdocio a la siguiente generación. Pero el Señor hace un pacto sempiterno con Abraham. Y ese pacto sempiterno, en ese pacto sempiterno, él pide la mano de la hija. La hija es el pueblo que habría de salir de Egipto. A partir de ahí surge el pueblo del Señor. Es el único pueblo del Señor. No hay más pueblos. Eh, Así como hay ovejas, ustedes pueden buscar en cualquier parte de la Biblia, no existen ovejas gentiles, no existen ovejas de Ismael, no existen ovejas de Edom, son las ovejas de la casa de Israel. Son las únicas ovejas que tienen el pastor. ¿Por qué es importante mencionar esto?
porque eso nos da a entender, obviamente, que entonces, si hay un solo pueblo, todos los demás son gentiles. ¿Qué significa gentil? O más bien, ¿cuál es su raíz? Viene de una palabra hebrea que significa, bueno, perdón, una palabra hebrea que, a ver, espérenme, es que quiero mostrársela. Es aquí. La palabra hebrea goyim. Y esta palabra, aquí está, no es cierto. Ok, bueno, a ver si voy a... ok, es que estoy tratando de avanzar en la clase, pero al mismo tiempo responder las preguntas. Entonces, si no me equivoco, me voy al 49. Génesis 49. Ok, bueno, ahorita en lo que llego al versículo correspondiente, eh, lo que voy a leer a continuación es cuando Jacob ya se reencuentra con José y va a bendecirle a los nietos, pero en lugar de bendecirlos como nietos, los adopta y los bendice como si fueran sus hijos de sangre. De tal forma, perdón, que ay, Dios, no está aquí. Juan, la, la bendición de los nietos está en el 48. Ok, gracias, hermano. Entonces, voy, 48. Y si ustedes recuerdan, el cruzar las manos, al menor le da la bendición del mayor y al mayor le da la bendición del menor. Ah, ahora bien, dice, no. Bueno, aquí ya es donde se encuentra con ellos y dijo José a su padre, mis hijos, ellos son quienes Dios me ha dado en este lugar. Y dijo, tráelos a mí y los bendeciré. Está en inglés. Bueno, ah, es que no sé por qué no los traduce todos los versículos, pero ok. Empieza a darles la bendición, cruza las manos y les dice José, no, padre, así no, porque te estás equivocando, estás bendiciendo al revés. Y le dice, no estoy ciego, o sea, sé lo que estoy haciendo. Que mis ojos no vean es otra cosa. Y entonces dice, el ángel que me redimió de todo mal, bendiga a estos muchachos, ah, y su bendición sea sobre el nombre de mi padre Abraham, Isaac e Isaac. Y entonces empieza propiamente a dar la bendición, y cuando llega con Efraín, le dice que él será, ojo, multitud de naciones. Y entonces el término que se usa en esa ocasión, es que no sé por qué no lo quiere traducir. Ok. Mm, 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 mm. Es que no nos traduce en español, pero bueno. Bueno, usa el término
Meloja Goyim. Voy a escribirlo mejor porque de aquí hasta que lo encuentre va a estar difícil. Pero bueno, esto es importante y va de la mano con lo que mencionaba la hermana Alejandra, que es a través de José, de donde se reciben a los gentiles. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, todos los egipcios empezaban a pertenecer a la tribu de Efraín. Ok, aquí está. Lo voy a ampliar un poco más para que lo puedan observar. Mm, Ok. Multitud, Meló, Hagoyim, de naciones. Goyim es el plural de Goyim, que significa nación o gente. Gente en singular. Y Goyim es las gentes. Y obviamente, hermanos, yo les invito a que después hagan toda una genealogía de esa palabra, porque los lleva obviamente a entender también por qué en inglés es gentleman, porque en las regiones indoeuropeas era el caballero, entonces el gentil es la gente. Entonces era el pueblo de Dios y la gente. Esto también es importante, hermanos, ¿por qué? Porque es la primera vez que aparece el concepto pueblo de Dios. Y por lo tanto, antes de eso, no había pueblo. Había simplemente eh, creyentes, seguidores, pues vaya, ni siquiera un concepto como iglesia. La palabra iglesia aparece por primera vez cuando el pueblo de Israel se concentra en Sinaí. Es la primera vez que se usa el término iglesia, no como nos han enseñado que en el Nuevo Testamento. Eso es totalmente falso. La primera vez que se usa la palabra iglesia es cuando el Señor dice, reúneme al pueblo al pie del monte Sinaí. Entonces, esa reunión es iglesia. Ah, entonces, ¿por qué es importante? Porque hasta ese momento, cada nación estaba regida por uno de los hijos de Elohim, por uno de los Elohim. Dios tiene 72 hijos, no tiene más, ¿eh? Nada más tiene 72 hijos. Esos 72 hijos ya son dioses, entre los cuales uno se llama Jehová o Yuhet Bahei. Y este Dios es el que elige a la nación de Israel. Y le dice al Padre, yo me encargo de que con este pueblo todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Y entonces, obviamente, él empieza a seguir el plan que su padre le había mostrado y se somete absolutamente a ese plan. De tal manera que llegó un punto en la historia en la que él se hizo cargo no solamente de este pueblo, sino que además, a través de este pueblo, empezó a bendecir al resto del mundo. Por eso es que hay un solo pueblo, hay a través de esta dispersión, hay también una injerción, es decir, se injerta a los del olivo silvestre en el olivo natural. Rápidamente, Romanos 9. En Romanos 9, hermanos, ahí van a encontrar lo que está tratando de preguntar Carlitos. Voy a leer nada más algunos versículos. Leo Romanos 9 a partir del versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, un maldecido, apartado de Cristo, por el bien de mis hermanos, es decir, de la casa de Judá, los que son mis parientes según la carne,
que son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria y los convenios y la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Noten, está hablando en plural, la adopción y la gloria, singulares, pero los convenios, la ley, el culto, las promesas son plural. ¿Por qué? Porque hay más de un convenio. El Señor hizo convenio con Adán, con Eva, hizo convenio con Noé, hizo convenio con Enoc, hizo convenio con Mahon Morian Kumer, y así podemos ver que ha hecho convenios con diversas personas. Esos convenios no quedan inválidos porque exista uno nuevo. Siempre van a seguir vigentes. En el caso de los judíos, después de Abraham, vinieron otros convenios. El convenio con Isaac, el convenio con Jacob, el convenio con David, el convenio con Efraín, y por ahí hay alguno que se me está escapando. Bueno, propiamente el convenio del templo, que es con Salomón, y todos estos convenios no quedan inválidos porque exista uno nuevo. Así que el convenio nuevo, que tanto se habla de que es que Cristo trajo la gracia, no es cierto. Simplemente ese convenio sempiterno se restaura en Cristo, haciendo que todos los demás convenios sean válidos. Y entonces dice, de quienes son los padres y de quien, según la carne, procede de Cristo, al que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Ah, ahora dice, en el 8, bueno, desde el 7, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ojo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia. Es decir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Va de nuevo. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, nosotros nos estamos atribuyendo el ser hijos de Dios por nacer en la carne, sino que, perdón, sino que los que son hijos según la promesa. Entonces, hasta que entremos en convenio, somos hijos de Dios. Son contados en la descendencia. Antes no, porque la palabra es, perdón, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, esa idea de que hubo, no sé, una batalla en el cielo y que algunos se quedaron nada más mirando y que otros dijeron, ay, que se los arreglen ellos y que por eso se volvieron negros, eso es mentira. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la promesa llega hasta que se hace el convenio. Entonces, no hay tal doctrina de que vienes preconcebido ya para ser del pueblo de Israel. No, eso se va dando poco a poco. Y dice, y no solo esto, versículo 10, no solo esto, sino que también Rebeca coincidió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho, perdón, sí, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, otra vez, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, y le dijo que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aprovecho. Esta revelación que está hablando Pablo se la dio no a Isaac, que es el poseedor del sacerdocio, se la dio a Rebeca. Rebeca es quien recibe la promesa y por lo tanto el convenio. Entonces sí hay convenios con mujeres y no nada más con hombres. ¿Qué pues decimos? ¿Que hay injusticia en Dios?
de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Punto. No hay más de que Caín, fue medio bueno y medio malo y no, 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 no. Eso ya vayamos quitándolo de nuestra mente. Era en la época medieval de la Iglesia de Jesucristo. Ah, si después de que ustedes terminen de leer Romanos 9 se saltan a Romanos 11, él continúa el discurso y dice lo siguiente. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabías lo que dice la escritura en cuanto a Elías, de cómo habló con Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han matado y a tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, según la elección por gracia. Y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, y si por obras ya no sería gracia, de otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero la elección, ojo, pero la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, sí quiero que observemos cómo es que Pablo se expresa. O sea, no veníamos precargados para fracasar, pero dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero la elección lo ha alcanzado. Entonces, no es que nosotros no alcancemos a Dios, es que Dios es el que nos alcanza a nosotros. No lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. En ese sentido, podríamos regocijarnos, mas no jactarnos. Y esto es lo que enseña a continuación. Ah, dice, porque si ok, más aquí, Revita. Dice, y si la transgresión de ellos, es decir, de los judíos, es la riqueza del mundo, y el fracaso de ellos es la riqueza de los gentiles, cuánto más lo será la plenitud de ellos. Ojo con esa palabra, plenitud de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio. Si, por si de alguna manera provoco a celos a los de mi carne y salvo a algunos de ellos. Porque si el rechazo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será la admisión de ellos sino la vida entre los muertos? Y si las primicias son santas, es decir, Israel, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, tú que naciste en Estados Unidos, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ellos, a los que eran el verdadero pueblo de Dios, a ti
tampoco te perdonará. Entonces, no va a perdonar a los gentiles por ser blanquitos o por ser blancos y barbados, ¿no? Para nada. A esos también, dice, los va a cortar. Entonces, necesitamos, hermanos, empezar a quitarnos esas falsas tradiciones que nos dejó nuestro amado profeta Brigham Young. Eh, sí hubo una preordenación, por supuesto que sí, pero eso no significa que todos los que llegan a ser el pueblo de Dios fueron divinamente escogidos, sino que lo fueron, pero aún así, en su fracaso, estaba ya un plan mucho mayor. Entonces, eso ya debemos de empezar a quitarlo de nuestra mente. Ya. Bueno, Voy hermana, a ya no vestir, va a dar tiempo. ¿Perdón? voy a arreglar ahorita mis vestiduras. Perfecto. Eso me parece perfecto. Bien. ¿Qué hacemos con Doctrina de Salvación, los 3 tomos? ¿Qué hacemos con presidente Nelson, el quórum de los 12 actuales? ¿Qué hacemos con ellos? Pues mira, con el presidente Nelson no sé porque todavía está vivo, pero con los libros antiguos, pues seguirlos conservando porque finalmente hay muchas cosas verdaderas en ellos, pero si ya no los quieres tener, pues échalos al boiler. Eh, Ahora, hermanos, evidentemente no nos alcanzó el tiempo para ver todo el tema, pero solamente quiero cerrar con la respuesta a las últimas preguntas que estaban en la portada, para que ya con eso tengamos una perspectiva más completa. Ok, y dice así. Corre. Nos quedamos ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Pues, uno, en pedir la mano de la novia. ¿Dónde se hizo? Con Abraham, cuando corta a los animales y pasa en forma de antorcha en medio de esos animales partidos. Esto ocurre en Génesis 17. Ahí pide la mano. ¿En dónde se hace el compromiso? El compromiso se hace en Sinaí. Ahí es donde le entrega el anillo de bodas a, a la novia. Y junto con eso se le entrega un contrato que se conoce como la Ketubá. Ese contrato consiste en 10 palabras. Nosotros les llamamos los 10 mandamientos. Entonces, esa era la Ketubá, el contrato el contrato prematrimonial. Pero en esa misma noche, Israel fue infiel con un becerro de oro. Así que el novio se indigna y piensa destruir a ese pueblo. Moisés intercede, es como el padrino de la boda, y le dice, oye, no, perdónalo, no va a pecar más, es más, mátame a mí y tómame a mí para que ellos sean perdonados. Y entonces le dice, por este amor y esta devoción que tienes hacia el pueblo, está bien, los voy a perdonar. Por eso se llama ley de Moisés, porque él se ofrece en expiación por el pueblo. Y entonces todo lo que el Señor declara a partir de ese momento es por la gracia que ofrece Moisés. Por eso se llama ley de Moisés. No porque Moisés la inventó. La ley es de Dios, pero se le llama de Moisés porque él intercede. Y entonces, así con todo el coraje que un novio puede tener por esa infidelidad, ah, aún así dice, ok, te perdono, pero constantemente era de cascos ligeros esta novia y entonces le da carta de divorcio a Efraín y se dispersan entre todas las naciones. A Judá no le dio carta de divorcio. ¿Por qué? Porque el novio baja a la tierra y dice, él sabe que
cualquiera que toma a una mujer divorciada, pues se vuelve inmundo, y dice, y ambos son pecadores. Así que no puede tomar a Israel otra vez como esposa porque ya está divorciada. Así que entonces viene a hacer una maniobra en la que él muere y así la novia ya no queda divorciada, sino queda viuda. Y entonces, como viuda, sí puede volver a casarse. Y por eso es que es necesario que el viejo hombre muera y renazca a través del bautismo, porque esa viuda va a volver a casarse y si en algún momento seguía siendo una mujer de cascos ligeros, entonces se renueva para ser una novia fiel y digna. Cuando Cristo se reúne con sus apóstoles antes de morir, en esa famosa cena del Señor, Él vuelve a pedir la mano de la novia. Eso es la Santa Cena, es pedir la mano. Entonces, no hay perdón de pecados, no hay tal cosa como renovación de convenios. La Santa Cena es un recordatorio, un memorial de que el novio va a volver. Y si no tienes tus 10 monedas, de las cuales ya hablamos, si no tienes tus 10 monedas que representan a las 10 tribus, entonces, cuando él venga y te diga, ¿dónde están tus 10 monedas? No, pues no las tengo. Lástima, no me puedo casar contigo. Entonces, piense, ¿cómo va a recoger a las tribus perdidas? Porque le serán reclamadas de su mano. Cuando él venga por segunda ocasión, se celebrarán las bodas del Cordero y entonces esta cena del Señor será completa y beberá del vino nuevo con nosotros. Hasta aquí la dejo porque ya se me acabó el tiempo, hermanos. Cenen rico, a dormir y nos estaremos viendo el día jueves. ¿Sale? Gracias, Juan. Cuídense mucho y terminen con oración en casa, por favor. Gracias, Muchas Juan. gracias. Buenas noches, descansen. Que descansen todos. Juan, buenas noches. Que Buenas noches. descanses.